¿Cómo se toman las mejores decisiones? A menudo se plantea como una lucha entre la intuición y los datos, pero la realidad es mucho más interesante. No se trata de elegir, sino de integrar. Vamos a ver cómo construir un kit de herramientas que combine mentalidad, análisis y liderazgo para tomar decisiones de verdad potentes. Esta es la eterna pregunta, ¿verdad? Cualquiera que haya tenido que tomar una decisión importante la conoce. Por un lado está esa corazonada, esa voz interior que te dice, es por aquí. Y por otro, la hoja de cálculo, los datos, los gráficos, que a veces señalan en la dirección contraria. ¿A quién se le hace caso? Y aquí es donde cambia todo el juego. La verdadera habilidad no está en decantarse por el instinto o por el análisis puro, sino en fusionarlos. El arte consiste en crear un proceso donde la intuición y los datos no son enemigos, sino que colaboran para llegar a una solución mejor. Empecemos por la primera herramienta, que es, por cierto, interna. Tiene que ver con nuestra propia cabeza, con cómo enfocamos el problema. Se trata de entender y sobre todo de saber gestionar esa fuerza tan poderosa y a veces tan traicionera que es la intuición. Esta cita del profesor Salman Mufti, la verdad, da en el clavo. Es que es así. Tomar decisiones es algo que hacemos constantemente, casi en piloto automático, y por eso mismo no nos paramos a pensar en el cómo. Y claro, lo que no se examina, pues difícilmente se puede mejorar. Vamos a desglosar este dilema. Por un lado tenemos el análisis. Es lógico, es riguroso, pero tiene un peligro. Te puedes quedar atrapado dándole vueltas y vueltas a los datos sin llegar a decidir nunca. Es la famosa parálisis por análisis. Y por otro lado está la intuición. Es súper rápida, se basa en la experiencia, pero ojo, porque es muy vulnerable a nuestros propios sesgos, sobre todo cuando la situación es nueva y no tenemos experiencia previa. Entonces, ¿qué hacemos? Pues aquí viene una idea potentísima. En lugar de tomar la intuición como una respuesta definitiva e incuestionable, hay que tratarla como lo que es, una primera idea, un punto de partida, una hipótesis que necesita ser contrastada. Y esto se puede estructurar en un proceso muy claro, casi como una receta en 4 pasos. Primero, se reconoce esa corazonada, esa intuición. Segundo, se transforma en una hipótesis formal. Mi primera opción es esta. Tercero, y aquí está la clave, se generan otras alternativas y se comparan todas con datos y criterios objetivos. Y cuarto, se elige la que mejor haya salido en el análisis. Así, la intuición no se descarta, se integra de forma inteligente. Perfecto. Ya sabemos cómo usar la intuición como punto de partida. Pero claro, llega el momento de la verdad. El análisis. ¿Cómo se validan esas hipótesis de forma rigurosa? Para eso necesitamos la segunda herramienta de nuestro kit, las técnicas cuantitativas que nos ayudan a ver más allá de lo evidente. Y aquí entra en juego el modelado de optimización. Suena muy técnico, pero la idea en el fondo es sencilla. Se trata de usar las matemáticas para encontrar la mejor solución posible, por ejemplo, el máximo beneficio, teniendo en cuenta las limitaciones que siempre existen, como el tiempo, el dinero o los materiales. Para entenderlo, nada mejor que un ejemplo práctico del profesor Barisata. Imaginen la empresa Merton Truck. Fabrica 2 modelos de camiones. El modelo 102 deja un margen de $5.000. 5.000. El modelo 101, solo 3.000. A ver, la intuición y un análisis muy por encima gritan, hay que fabricar el modelo 102 como si no hubiera un mañana. Pues bien, agarraos, porque resulta que esa elección tan obvia es la incorrecta. El modelo de optimización demuestra que la decisión que de verdad maximiza el beneficio total de la empresa es fabricar más unidades del camión menos rentable, del modelo 101. Increíble, ¿verdad? Pero, ¿por qué? ¿Qué es lo que se nos está escapando? Pues aquí está la madre del cordero. El beneficio por producto, por sí solo, puede ser una métrica muy engañosa. Lo que de verdad importa es cuánto beneficio se saca del recurso más limitado, del famoso cuello de botella del sistema. Para cuantificar esto, los analistas usan un concepto llamado precio sombra. Suena misterioso, pero es muy práctico. Básicamente, le pone un precio a ese cuello de botella. Responde a la pregunta, ¿cuánto dinero extra se ganaría si se pudiera tener 1 hora más de esta máquina o 1 metro más de este material? Y en el caso de Merton Truck, ese número es una locura. Una sola hora adicional en la línea de ensamblaje de motores vale $2.000 de beneficio extra. 2.000. De repente todo encaja. El verdadero motor de la rentabilidad no era el margen del producto, sino el uso eficiente del tiempo en esa fase concreta del proceso. Vale. Tenemos la mentalidad correcta, tenemos el análisis perfecto. Podríamos pensar que ya está todo hecho, ¿no? Pues no. Falta la pieza final, y quizá la más humana y compleja, hacer que las cosas pasen. Y para eso necesitamos la tercera herramienta, el liderazgo.
porque se puede tener el plan más brillante del mundo sobre el papel, pero si el equipo no lo entiende, no se lo cree o simplemente no quiere o no puede llevarlo a la práctica, ese plan se queda en nada. El trabajo del líder es precisamente ese, construir el puente entre la idea y la realidad. Y para ejecutar, no hay una única fórmula. Pensemos en dos estilos muy diferentes. Por un lado, el liderazgo transformacional, que va de inspirar, de pintar una visión de futuro emocionante para movilizar al equipo. Y por otro, el liderazgo de servicio, o servant leadership, cuyo foco es el contrario. Está en el hoy, en servir al equipo, en quitarles obstáculos para que puedan brillar. De hecho, hay todo un abanico de herramientas de liderazgo para distintas situaciones. El liderazgo situacional, por ejemplo, es clave para adaptar el estilo a la experiencia de cada persona del equipo. O el enfoque en habilidades, que es la base para construir un equipo competente a largo plazo. Al final, un buen líder tiene una caja de herramientas bien surtida y sabe cuál usar en cada momento. Bien, pues hemos explorado las tres grandes piezas de este puzzle: la mentalidad del estratega, las herramientas del analista y la influencia del líder. El paso final, y el más importante, es ver cómo encajan todas para formar un único sistema de trabajo. Aquí está el kit completo, el proceso de principio a fin. Se empieza con la mentalidad del estratega para definir bien el problema y no dejarse llevar solo por la primera impresión. Después, se usan las herramientas del analista para encontrar, con datos, la solución óptima. Y finalmente, entra en juego la influencia del líder para que esa solución se convierta en una realidad. Como se ve, una cosa lleva a la otra. Y este es el mensaje clave. La meta no es ser un genio de las hojas de cálculo o un visionario carismático o un estratega brillante por separado. La verdadera maestría está en saber ponerse los tres sombreros, en tener la agilidad para moverse de uno a otro, aplicando la herramienta correcta en el momento preciso. Y terminamos con una pregunta para la reflexión. De estas tres grandes áreas, mentalidad, análisis y liderazgo, ¿cuál suele ser la que más se descuida en los procesos de decisión? ¿Dónde está esa herramienta que quizá necesita un poco más de filo? Identificar esa área es, sin duda, el primer paso para construir un kit de herramientas mucho más robusto y eficaz.